Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de la emoción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, si son tan romanticones como yo, les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de la pareja que incendió la pantalla, la que nos hizo soñar con finales felices y la que a día de hoy sigue generando ríos de tinta, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja explosiva que conocimos en Erkencikus o Pájaro Soñador, y de la posibilidad, del anhelo, del deseo ardiente de que finalmente decidan traspasar la barrera de la ficción y contar su propia historia. En un libro. Sé que muchísimos de ustedes, igual que yo, se han imaginado a Can y Demet, fuera de los focos y las cámaras, viviendo un romance digno de una novela. Y aunque la realidad es infinitamente más matizada que la fantasía, la simple idea de que puedan plasmar sus vivencias, sus emociones, sus experiencias en un libro es sencillamente irresistible. Una bomba de relojería emocional que estamos deseando detonar. Pero antes de sumergirnos de lleno en este universo de posibilidades y divagaciones, les recuerdo lo de siempre: denle like al vídeo si el tema les pone la piel de gallina y, lo más crucial, suscríbanse al canal. Me ayudarían enormemente a seguir creando contenido para ustedes y así no se perderán ninguna de mis próximas locuras y análisis sobre el mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el sueño y sobre todo, el amor. Ahora sí, vamos al grano, que aquí hay mucho de lo que hablar. Pueden visualizar un libro escrito a 4 manos por Can y Demet. Un relato descarnado y honesto sobre su química indiscutible, sobre los desafíos de la fama que acechan como depredadores, sobre la presión mediática que aplasta y distorsiona, sobre los altibajos de una relación que, aunque nunca se oficializó, siempre estuvo presente como un fantasma seductor, en cada entrevista, en cada mirada, en cada gesto. Profundicemos en la estructura que podría tener este libro. Imaginen una narración dual, donde cada uno relata su perspectiva sobre los mismos acontecimientos. Demet, con su dulzura arrolladora y su encanto natural, podría desvelarnos cómo fue trabajar con Can, cómo la hacía reír a carcajadas en el set, cómo se apoyaban mutuamente en los momentos más críticos y extenuantes. Imaginen leer sus pensamientos más íntimos sobre esas miradas penetrantes que se dedicaban, sobre esos roces casuales que parecían planeados al milímetro, sobre esa tensión palpable que electrificaba el ambiente. Y por otro lado, Can, con su personalidad magnética y su estilo directo, podría revelarnos cómo Demet lo inspiraba, cómo admiraba su talento innato y su dedicación inquebrantable, cómo lo hacía sentir vivo y rebosante de energía. Podría hablarnos de la conexión inexplicable que sentía con ella, una conexión que trascendía lo meramente profesional, una conexión que desafiaba la lógica y se manifestaba en cada escena, en cada improvisación, en cada instante compartido. El libro podría adentrarse en los entresijos de los rumores y las especulaciones que rodearon su relación. Cómo hicieron frente a la presión implacable de los fans y de los medios de comunicación. ¿Se sintieron en algún momento obligados a dar explicaciones que no querían dar? ¿Se arrepienten de algo que dijeron o hicieron? Sería fascinante tener acceso a su versión de la historia, sin filtros ni eufemismos, sin cortapisas ni medias verdades. Pero no todo sería drama y angustia. También podrían incluir anécdotas hilarantes del rodaje de Erkencikus, momentos cómicos que vivieron juntos, bromas internas que solo ellos entendían. Podrían compartir fotografías inéditas, vídeos detrás de cámaras que nunca han visto la luz, recuerdos que nos permitan conocerlos más de cerca, más allá de la imagen pública y de los personajes que interpretaban. Y por supuesto, el libro no podría obviar el tema central, el amor. ¿Creen en el destino predeterminado? ¿Creen en las segundas oportunidades para el corazón? ¿Creen que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y en las circunstancias más insólitas? Sería apasionante conocer su opinión sobre estos temas universales, y ver si, en el fondo, todavía existe la esperanza de que su historia de amor tenga un desenlace feliz. Pero, seamos realistas, ¿qué posibilidades reales hay de que Can y Demet escriban un libro juntos? Siendo honestos, las probabilidades son escasas. Ambos tienen agendas de trabajo saturadas, están concentrados en sus carreras individuales y además, han manifestado en varias ocasiones que su relación es estrictamente profesional. Sin embargo, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Quién sabe, tal vez algún día, cuando dispongan de más tiempo libre y estén preparados para compartir su historia con el mundo, decidan unir sus fuerzas y escribir ese libro que todos estamos esperando con tanta ansiedad. Además, no debemos subestimar el poder inmenso de los fans. Si somos lo suficientemente insistentes, si les demostramos lo mucho que nos gustaría leer su libro,
tal vez logremos convencerlos. Después de todo, ellos son conscientes de que gran parte de su éxito se debe al apoyo incondicional de sus seguidores. Así que lancemos una campaña masiva. Utilicemos las redes sociales, enviemos mensajes a sus perfiles oficiales, creemos hashtags originales, organicemos peticiones online. Hagámosles saber que clamamos por su libro. Y quién sabe, tal vez con una pizca de suerte y una gran dosis de perseverancia, nuestro sueño se materialice. Pero, ¿qué ocurriría si finalmente no se deciden a escribir el libro juntos? ¿Sería viable que cada uno publicara su propia versión de la historia? Esa es otra alternativa que merece la pena explorar. Imaginen leer las memorias de Demet, donde hable sin tapujos sobre su experiencia en Erkencicus y sobre su relación con Khan. Podría ser un libro muy revelador y conmovedor, que nos permita conocerla en profundidad como persona y como artista. Y lo mismo podría suceder con Khan. Sus memorias podrían ser un relato fascinante sobre su vida, sus viajes, sus proyectos, y sobre sus vivencias en el mundo del espectáculo. Podría hablarnos de su relación con Demet desde su punto de vista, y ofrecernos una perspectiva diferente de la historia. En cualquier caso, ya sea que escriban el libro en colaboración o por separado, lo fundamental es que compartan su historia con el mundo. Su experiencia es única y valiosa, y estoy convencida de que muchos de nosotros podríamos extraer valiosas lecciones de ella. Además, un libro sobre Khan y Demet sería un éxito de ventas garantizado. Imaginen la legión de fans que lo comprarían, lo devorarían y lo recomendarían a sus amigos y familiares. Sería un auténtico fenómeno editorial, un libro que marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas. Pero más allá del éxito comercial, lo más significativo sería el impacto emocional que tendría el libro en sus fans. Nos permitiría conectar con ellos a un nivel más profundo, comprender sus motivaciones, compartir sus alegrías y sus tristezas. Sería un regalo inestimable para todos los que los admiramos y los queremos. Así que sigamos soñando despiertos. Sigamos visualizando ese libro perfecto, esa historia de amor que nos haga suspirar, reír a mandíbula batiente y derramar lágrimas de emoción. Y sigamos presionando para que Khan y Demet se atrevan a escribirla. Puede que piensen que estoy siendo demasiado ingenua, que vivo en un mundo de fantasía. Pero, ¿qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en creer en el amor incondicional? ¿Qué hay de malo en desear que nuestros ídolos sean felices y encuentren la paz? Al fin y al cabo, la vida es demasiado efímera para no arriesgarse, para no perseguir nuestros anhelos más profundos. Y si Khan y Demet deciden narrar su historia de amor, sería la prueba irrefutable de que en ocasiones, la realidad puede superar con creces a la ficción. En definitiva, hoy hemos explorado la posibilidad, el deseo ferviente, la fantasía embriagadora de que Khan Yaman y Demet Özdemir escriban un libro sobre su historia de amor, ya sea juntos o por separado. Hemos analizado los posibles contenidos del libro, los obstáculos que podrían surgir en el camino, y el impacto que tendría en sus fans. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque es una posibilidad remota, no debemos perder la fe y debemos seguir luchando por nuestro sueño. Les agradezco infinitamente que hayan visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es así, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Les gustaría que Khan y Demet escribieran un libro juntos? ¿Qué les gustaría que revelaran en el libro? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos con atención y me encanta interactuar con ustedes. Y para concluir, quiero animarlos a que sigan soñando a lo grande, a que sigan confiando en el amor, y a que nunca se rindan ante las adversidades. Recuerden que todo es posible si lo desean con todas sus fuerzas y si trabajan incansablemente para lograrlo. Denle like, compartan este vídeo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos enormes.